Tech Sounds presenta Con su permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en esta ocasión hablaremos de la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio. Hay grupos sociales que tradicionalmente pues, han votado al partido Morena, al presidente, sobre todo López Obrador, y lo hemos visto en las elecciones anteriores que hoy en día pues, se sienten decepcionados. Me llama mucho la atención la altísima tasa de rechazo y gente que no quiere contestar las encuestas. Salgan a votar, lo más importante es votar, que no decidan otros por ti, voten de acuerdo a sus preferencias, pero por favor voten. Decía Barack Obama que las elecciones tienen consecuencias. Creo que esta es una de esas buenas oportunidades para recordarlo y para salir a votar. Pues a mí me gustaría empezar con mi propio pronóstico de la elección, que, en fin, hay muchas elecciones que importan. Obviamente, todas las gubernaturas, hay alcaldías muy interesantes, las capitales de Jalisco, de Nuevo León, por supuesto, las alcaldías acá en Ciudad de México, etcétera. Pero para mí la elección que es más importante, evidentemente, es la Cámara de Diputados, es la que tiene más impacto a nivel nacional. Y ahí, pues básicamente hay tres escenarios. El escenario 1 es que Morena y aliados repiten mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la Cámara de Diputados. El escenario 2 es que no les alcanza para eso, pero tienen la mayoría absoluta, es decir, al menos 251 de los 500 diputados, y el escenario 3 es que pierden eso, y pues ahí incluso podrían convertirse en una fuerza minoritaria o tener la mayoría relativa, pero mayoría relativa quiere decir que pues no les alcanzan los 251, pero siguen siendo la bancada más grande en relación con los demás. Yo creo que hay buenas razones para pensar que es más probable que estemos cerca del escenario 3 o en el 2, desde luego a que estemos más cerca del escenario 1 en el que repitan mayoría calificada. Es decir, mi pronóstico es que en el mejor de los casos para Morena van a tener mayoría absoluta, pero realmente creo que es más probable que pierdan la mayoría absoluta Morena y aliados. Y ya le estoy viendo el gesto al profesor Elizondo, entonces antes de que me empiece a criticar, déjenme darle mis razones. Porque lo debieran de ver. Si estuvieran ustedes viendo el video a través del cual nos conectamos en el podcast, verían la cara de, hijo, este güey. Pero bueno, es la verdad, profe, es la verdad. Alejandro, la verdad. Además tienes que comentar que vienes empoderado por el triunfo del Cruz Azul. Por supuesto. Estamos celebrando después de 23 años y casi 23 años y medio, la 9ª Copa del Cruz Azul como campeón de liga, y eso nos da mucho gusto. Entonces venimos enrachados. No, deja precisar mi cara, no fue este güey, sino fue cuáles son las razones de este güey, que es muy... Exacto. Exacto, pero era de incredulidad absoluta. Bueno, primer dato. No es la elección de diputados la principal para nadie en el país. Nada más para nosotros que estamos analizando el impacto político. Pero para los votantes lo que está pasando es una suma de elecciones locales. Es una suma del voto por la presidencia municipal, por el Congreso local, por la gubernatura, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que va a importar mucho qué esté pasando ahí. Y típicamente, cuando hay elecciones concurrentes, hay algo más de participación. Y en ese porcentaje extra de participación, muy probablemente van a venir votantes independientes que no están tan alineados con ninguna de las grandes fuerzas políticas y que respondan mucho a la competitividad de estas elecciones locales. Y cuando uno ve todas las encuestas para las gubernaturas, que son las más disponibles, pero también hay varias para alcaldías, sistemáticamente hay buenos resultados para los partidos de oposición en relación con lo que parecía hace 4 meses. Es decir, la tendencia en general de las candidaturas de oposición en el ámbito local es favorable. No todos los casos son así, pero se están haciendo más competitivas esas elecciones. Hay otro dato que me parece que es muy importante, y es que durante todo este proceso, de principio a fin, es más, durante todos estos años, pero en particular en este proceso electoral, la estructura partidista de Morena ha demostrado ser un desorden absoluto. Han perdido candidaturas por no entregar los papeles de unos gastos de campaña, incluso cuando estos gastos de precampaña, cuando esos gastos podrían haberse entregado en cero. Y si no les alcanza ni para eso, es esperable pensar
que no les alcance tampoco para una movilización y una organización electoral exitosa. Ahí hay una incógnita y es, bueno, ¿qué tanto se va a activar? Lo cual es posible, pero todavía no tenemos información real al respecto. La estructura clientelar que ha armado el gobierno desde el principio para un porcentaje muy alto de la población que está recibiendo los beneficios directos por parte del gobierno. Y finalmente, mi última razón detrás de este pronóstico, que insisto, es que es más probable que Morena y aliados pierdan la mayoría absoluta en la Cámara, es que prácticamente todos los indicadores de evaluación del desempeño del presidente López Obrador han ido en bajada durante esta campaña electoral. No todos, no los que mide todo el mundo, pero en términos generales, más allá del dato general de aprobación, muy alto porcentaje de la gente piensa que el país va por mal camino, un alto porcentaje de la gente piensa que el último año ha sido malo económicamente, que el próximo año va a ser malo económicamente, y eso es una tendencia que más o menos sugeriría que es probable que haya ahí todavía razones para esperar un voto opositor mayoritario. Porque al final del día, mucho de lo que va a pasar depende de cómo estas tendencias nacionales se reflejen en cuántos distritos gana cada quien. Entonces hay mucha incertidumbre, pero bueno, ahí está mi pronóstico, colegas. Y bueno, Carlos ya no puso cara de que los argumentos son así infumables, se quedó pensando. A ver qué piensan los demás colegas. Pues déjame reaccionar rápidamente. Yo creo que todos los argumentos suenan sólidos. Por lo que estoy escéptico es que las encuestas dicen otra cosa. Las encuestas más recientes, salvo la de GEA, la última encuesta de Buendía y Márquez y los modelos que traen tanto Oráculos como Integralia, como Ulises Beltrán, te sugieren que, uno, la marca PRI-PAN sigue muy desprestigiada y tienen una enorme dificultad de crecer. Te sugieren que Morena y sus aliados escogieron muy bien los distritos y entonces pueden tener buenas probabilidades de acercarse a una mayoría constitucional. Yo creo que el escenario más probable no es que saque la mayoría constitucional, pero que saque una mayoría absoluta, amplia. Los gobernadores pesan, se han cerrado, pero están en juego solo un tercio del electorado, por decirlo rápidamente, en estas elecciones para gobernador. Pero la verdad es que, pues por definición es incertidumbre, y como me dijo un encuestador, si las cosas no salen como dice mi encuesta, es que el votante se movió de aquí al 6 de junio. Entonces, hay una verdadera incertidumbre, y hemos visto en muchas de estas elecciones que los números pues se pueden parecer a lo que se tienen 10 días antes de la votación, pero resultan siendo distintos. La magnitud del triunfo de Morena no la capturaron las encuestas previas a la elección del 2018, y tampoco me sorprendería, Alejandro, que eso que tú estás diciendo sucediera. Hace unos días un amigo que vive en Veracruz hicieron un análisis detallado de cómo les iba a ir en los municipios, en los distritos federales que van coaligados, y para su sorpresa le está yendo bastante bien. Pues para nada digo que no sea posible ese escenario. Es, yo creo que el mejor para el país, y de eso puedo hablar un momento más, pero las encuestas sugieren una ventaja mayor de Morena y sus aliados, pero sí destacando que dadas estas encuestas, Morena no tendría solo, como hoy tiene, la mayoría absoluta, es decir, dependería del PT y del Verde. Y quizá la diferencia más grande entre la encuesta de Jorge Buendía y la de GEA es que Jorge Buendía trae muy alto al PT y al Verde, y GEA no, y sabemos que es muy difícil medir a los partidos chiquitos. Entonces ahí puede venir la sorpresa. Si estos dos chicos crecen, pues a lo mejor sí se acercan a ese escenario. Si resulta que no crecen, pues entonces creo que tu escenario sería bastante más probable. Yo creo que desde hace varias semanas estamos aquí también mencionando precisamente eso lo que comenta Alejandro, o sea, el escenario de la pérdida de la mayoría absoluta para Morena, sin ninguna duda. Obviamente, si juntamos a los aliados, se puede alcanzar casi esa mayoría absoluta, pero en ningún caso yo diría, o es difícilmente que se llegue a la mayoría cualificada de 2/3 partes en la Cámara de los Diputados. Y eso sería un escenario que veremos si se cumple o no, pero en todo caso, tú estabas comentando efectivamente, Carlos, esas encuestas de opinión que siguen siendo
pues veremos en breve si realmente se cumplen o no. Por ahí yo tengo unas agregadas hechas precisamente sobre la base de las encuestas de opinión y parece que pues, en esos días la intención de voto, precisamente unos 51%, es para Morena y sus partidos aliados. 42% sería Morena, Partido Verde 5%, Partido de Trabajo 4%, lo cual daría intención de voto en general 51%. Sigue siendo una intención de voto, yo diría, elevada, no cabe duda, pero quizás no tanto, ¿no? Porque si sumamos lo que puede ocurrir a lo largo de esta semana y los posibles errores que puede haber en las encuestas de opinión, pues no es tanto la verdad. En caso de la Alianza Va por México, PAN, PRI, PRD serían en total 39% la intención de voto, lo cual pues yo creo que es uno de los elementos también importantes para entender por qué Morena, porque el partido actual en gobierno puede perder esas ventajas que ha tenido en la Cámara de los Diputados, es precisamente la capacidad de los tres partidos que en principio tienen poco que ver uno con otro, pero han decidido entrar en coalición y así van juntos, realizando la campaña electoral. Es sobre todo para los estados, es cierto, pero también puede impactar los resultados o, las decisiones de los votantes precisamente en la Cámara de los Diputados, a nivel federal. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, pues parece que la intención de voto desde unos 6%, es el partido que decidió ir solo en esas elecciones, también a nivel gubernamental, y otros partidos unos 4%, lo cual nos da, obviamente, sumando todos estos resultados, 100%. Queda por ver cuál es el margen, cuánta gente pues aún no ha decidido su voto. Hace unos meses, un mes y medio, pues ese margen era bastante amplio, unos 30% de la población, de los votantes, son 94 millones, a ver cuántos van a ir también a votar, pero de esos 94, millones, de acuerdo con las encuestas, pues un margen amplio de los que aún no han decidido su voto. Esta semana va a ser clave, sin ninguna duda, para esa reflexión. Recordemos, el miércoles pues ya se cierran definitivamente la campaña electoral, quedan 72 horas de esa veda electoral para que la gente pueda reflexionar, pensar y tomar sus decisiones electorales. Bien, la verdad es que desconozco a profundidad cuáles son los factores que mueven a los indecisos en el último momento. Esta semana, pues a ver qué ocurre esta semana. A veces hay como acontecimientos de último momento que sí realmente pueden mover mucho el voto, pero si no sucede algo realmente imprevisto, pues a ver cuáles van a ser esos indecisos, si ellos pueden mover un poco esta balanza de votación. Pero en fin, yo creo que eso de las alianzas que se han creado para la elección ha sido importante. Obviamente decepción, muchos ciudadanos, decepción por las políticas públicas que no llevan a solucionar los problemas, pero también un poco decepción y cierto miedo al ver la posición, la actitud del presidente en el contexto de la campaña electoral. Me da esa sensación, ¿no? Algunos quizás han visto con realmente preocupación de que el presidente pues está sobrepasando claramente los límites de sus poderes y en ese proceso electoral en el cual debería estar un poco más, callado, sí actúa. Yo tengo 3 comentarios, compañeros. El primero de ellos, y estaba viendo también las encuestas más recientes, me llama mucho la atención la altísima tasa de rechazo y gente que no quiere contestar las encuestas. Yo creo que en la medida que esta no respuesta tenga algún tipo de sesgo, pues sí pudiera haber sorpresas con respecto a los resultados que nos están proponiendo. Segundo comentario. Hay ahí una cuestión probabilística que sería muy probable que se jalara la media si vemos la tendencia que traía el presidente López Obrador en la elección del 2018. Esto quiere decir que es muy probable que sí su coalición tenga bastantes menos curules que lo que ocurrió en la elección anterior. Perdón la interrupción, Héctor, pero ese es un dato importante. Tu punto es, y esto es ahora sí que es una idea bastante consolidada en ciencia política y que nos la recuerda el señor economista, entonces se lo agradecemos mucho. Pero es esta idea
pues de que los partidos tienen una cierta tendencia de votación y que cuando ganas por mucho, pues es un resultado relativamente extraordinario y pues te regresas a una cierta tendencia de votación. Es así de sencilla la idea. Perdón, adelante. Pero déjame entrarle a esa discusión teórica, porque eso opera en el mundo de partidos políticos consolidados. La gran pregunta de esta elección es que viene después de lo que fue pues, un reacomodo brutal del sistema de partidos, y la duda es si ese reacomodo se consolida con un gran partido hegemónico o un hegemónico dominante llamado Morena, dos medianos, PAN y PRI, y una serie de chiquilladas por ahí. Y yo creo que por eso es tan difícil predecir esta elección. Con una elección normal probablemente sería cierto lo que tú dices, Héctor. Lo vimos en la elección de Fox, lo vimos en la elección de Calderón, el PAN regresó a sus aguas, incluso el PRD regresaba a sus aguas después de no ganar, digamos. Sí, pero el argumento no es que van a regresar a sus aguas porque regresarían al 8%, profe. El No, punto entonces, es... ¿a dónde regresan? Porque no Pero saben. hay un regreso, ese es el punto. Lo probable es que hay un regreso. Lo que es increíble de las encuestas, es, tú comparas la intención de voto de Morena con el resultado de la última elección, la del 18, y es prácticamente lo mismo en todas las encuestas. Cambia, te digo, un poco PT y Verde, pero en todas las encuestas Morena está incluso ligeramente arriba del 38% que obtuvieron en la elección para legisladores en el 18. Para mí eso es lo que vuelve esta elección muy... Pero lo que va a ser muy difícil es que repitan el número de triunfos en distritos, ¿no? Pero perdón, profe, interrumpimos así horrendamente. Sí, caray, hablo muy poco y no me dejan. No, voy a sacar mi bandera. Mi pronóstico es el siguiente. Yo creo que las dos grandes coaliciones van a terminar con un número de diputados muy similares, que yo creo que eso va a ser unos balances bien interesantes. Los dos tendiendo a las dos coaliciones en un rango que puede ir de 230 a 260. Creo que tres partidos nuevos no van a completar el 3%, y la incógnita que se me hace muy interesante y que va a ser importante en términos de estabilidad durante las votaciones de toda la legislatura es el tamaño de la bancada de Movimiento Ciudadano. Puede terminar siendo muy chiquita, a lo mejor no. Y creo que es una de las grandes incógnitas. Puede terminar siendo muy chiquita o muy grandota, porque lo que no sabemos es, yo estaba viendo una encuesta de los distritos en Jalisco. Como ahí van separados, Morena por un lado, Movimiento Ciudadano por el otro y la coalición PRI-PAN-PRD por otro, hay varios distritos que ganó hace 3 años Movimiento Ciudadano que ahora no ganarían de acuerdo a esta encuesta, porque al no sumarse y dividirse entre 3 el voto, pues pueden perderlos. Por el otro lado, Nuevo León, no sabemos el arrastre que pudiera tener Samuel García si realmente va tan adelante como muestran algunas encuestas. Y el otro gran incógnito es el Verde. En algunas encuestas el Verde se vuelve el cuarto, regresa a su papel histórico de ser el cuarto partido en el sistema electoral, mucho más cerca del PRI y del PAN de lo que había estado históricamente en los lugares 2 y 3. Entonces yo creo que, y eso es lo malo, que es difícil medir. Si tú ves varias de las encuestas, lo que más crece son los otros. Cuando descuentas PAN, PRD, PRI, lo que más crece son los otros. Y otra gran duda, yo tiendo a pensar como tú, Héctor, que de los 3 chiquitos que no pueden en coalición, van a quedar debajo del 3. Pero es muy distinto para el equilibrio final de la elección si quedan en 1 o si quedan en, lo voy a caricaturizar, en 2.9 los 3. O sea, ya hay 9 puntos del voto, que será un voto, digamos, a aliados de Morena, que ahora se tendrían que repartir de forma proporcional entre todos los que obtuvieron el registro. Y por eso creo que es tan endiabladamente difícil hacer pronósticos. Ahora, yo les diría que si no se acuerdan a quienes nos escuchan, si no se acuerdan, o incluso a quienes estamos reunidos aquí, si no se acuerdan del nombre de los 3 partidos nuevos, no importa, van a pasar a la historia el próximo domingo. Oye, ojalá que pasen, como diría, en eso sí coincidimos. Al basurero de la historia, como diría. Creo que en eso sí coincidimos. A ver, un dato muy importante de encuestas. Faltan 2 encuestas muy importantes todavía por publicarse en mayo. Mencionaba Carlos justamente la de Buendía y Márquez y la de GAISA. Hay algunas otras por ahí, pero en particular la del Financiero y la del Reforma, estoy viendo ahorita, no han publicado todavía encuesta. Lo más probable es que hayan levantado este fin de semana, entonces veremos ese resultado mañana o pasado. Y lo interesante sobre todo de estas mediciones es cómo se ve la tendencia, ¿no?
Es decir, cada una de las encuestas tiene un poco su marco muestral, su propia metodología, que si lo hacen con boleta, sin boleta, con telefónica, presencial, etcétera. Pero si esa metodología se replica, pues ahí es donde vemos más o menos la tendencia que puede ser interesante. Faltan esas dos y pues eso se añade a la incertidumbre que tenemos, ¿no? Ahora, donde sí se ve muchísimo más cambios en las elecciones a gobernador, porque si tú vas viendo la encuesta, las series largas de las encuestas, Morena se ha movido poco, el PRI y el PAN se han movido poco. Ya si le ves los demográficos, lo que es bien curioso es cómo ha cambiado el perfil del votante de Morena. Si tú comparas las encuestas de salida del 18 con los demográficos de las encuestas actuales, en el 18 le fue mejor a Morena con los que tenían educación superior o más y con los jóvenes que con los que tenían 55 o más y primaria o menos, esos dos subgrupos. Y ahora es exactamente al revés. El votante de Morena se empieza a parecer al votante clásico del PRI. ¿Qué era eso? La gente de mayor edad y la gente de menor educación. Aunque hay mucho, aunque se ve muy estable el conjunto grandote, ha ido cambiando mucho el componente. Ahí si lo ves geográficamente es interesantísimo. En la Ciudad de México no le va a ir bien como históricamente le ha ido a Morena, y ahí es donde las elecciones estatales nos dan pista, las encuestas de elecciones estatales muy interesantes. Si tú me hubieras dicho que en Guerrero podía perder Morena, era increíble. Tu pronóstico hace una semana hubiera sido que en Guerrero te hubiera visto con una cara de sorpresa a este güey qué argumentos trae. Hoy parece que en Guerrero está empatado, que puede ganar cualquiera de las dos fuerzas. En Michoacán parece Michoacán va a ganar el PRI-PAN-PRD. Parecería en algunas encuestas. En Zacatecas, que parecía irremontable la ventaja. Están muy cerca. También Monreal, Morena y sus aliados. Profesor, Coyoacán va arriba el PAN. Que la delegación Coyoacán no ha ganado el PRD, no ha dejado de ganar el PRD desde hace mucho tiempo y está en margen técnico, pero arriba el dato puntual a favor del candidato. Entonces, eso podría señalar lo que tú estás indicando, Alejandro, que ya cuando le das a la granularidad estado por estado, salvo que la compensación en el sur-sureste vaya a ser monumental, que en Chiapas se lleven el 90% y tengamos ya un ¿Cómo ven patrón. Estado de México? 15% del padrón. Pues en la de GEA, el financiero que lo ve por circunscripción, y una circunscripción creo que es la 5, pues el Estado de México es la más importante, Morena no está tan sólido, es de las circunscripciones donde se ve relativamente respecto al promedio, por debajo del promedio. Entonces yo creo que, digamos, además hay elecciones que están cambiando rapidísimo. Sonora hace un mes traía a Durazo 2 dígitos de ventaja, en algunas encuestas 15 puntos, 20 puntos, y hoy pues, parece que están empatados. Hay uno que trae arriba uno, hay uno que trae arriba el otro. Pero con tendencia a muy competitiva. Lo que dices tú, Alejandro, Alejandro, que dicen los clásicos, caballo que alcanza, gana, ¿no? O sea, el momentum está como a favor de la oposición. Entonces, por eso, ojalá que tengas razón, digamos, porque creo, me permite cambiar muy rápido como el foco del tema. Yo creo que es muy importante esta elección. La más importante es la de legisladores, porque el presidente nos ha prometido que va a desaparecer los órganos autónomos. O sea, no es que yo estoy deduciendo que el presidente... No, es oferta específica. Él lo ha dicho, y yo creo que no acabamos de valorar la implicación de eso. Lo que el gobierno nos dijo, el presidente nos dijo, es que el gobierno haría, acabando la elección, una reforma administrativa donde subsumiría dentro de las distintas entidades de la administración pública federal a la COFESE, al IFETEL, al IFE, luego corrigió que lo mantenía en el Poder Judicial, pero claramente su vocación es descentralizarlo todo en el gobierno para que todo el mundo le haga caso y no tenga gente llevándole la contra, que eso le molesta mucho. La implicación de esto es que esta puede ser la última vez que tenemos la posibilidad de votar con un régimen electoral no controlado por el gobierno. La decepción yo creo que es la palabra clave aquí en ese movimiento, esa movilidad, digamos, de los votos en los grupos sociales, ¿no? Entonces, lo que me comentaste, Carlos, que hay grupos sociales que tradicionalmente pues han votado al partido Morena, al presidente, sobre todo López Obrador, y lo hemos visto en las elecciones anteriores, que hoy en día pues se sienten decepcionados precisamente. Porque pues tienen capacidad también de analizar lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Y eso es el asunto. A mí sí me llama mucha atención que en las ocasiones son las terceras elecciones
que tengo ocasión de observar aquí en México 2015, 2018 y ahora 2021. Y sí me llama mucho la atención el hecho de que tradicionalmente las, digamos, élites intelectuales que han apoyado a Partido Morena, han apoyado al presidente, han criticado a los gobiernos, hoy en día pues ha cambiado esa realidad muchísimo. Ya han dejado de apoyar precisamente al que ganó esa elección, que en 2 años y medio, casi 3 años del gobierno, no ha tenido capacidad de dar resultados que prometió, que se esperaban, y además se están tomando decisiones que van totalmente en contra, yo diría, de lo que pues generalmente han apoyado los que pues promovían el tema, siguen promoviendo el tema de la democracia en México, ¿no? Desmilitarización, democracia, más seguridad, pluralidad, derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se han sentido decepcionados. Yo creo que en ese sentido, pues, hay un gran cambio en cuanto al voto de las personas con educación superior, quizás los jóvenes también, eso pues habrá que ver. Y el problema, yo creo que un gran problema para ese grupo o esos grupos es que la alternativa tampoco es tan prometedora, ¿no? Pero ya quizás van a tener que optar por esa alternativa no tan prometedora para pues frenar los intentos. Ese es un gran punto, Beata. Ese es un gran punto, esto de que, y quiero subrayarlo, perdón la interrupción, pero no, el asunto es el siguiente. El asunto es el siguiente. En las elecciones nos da mucho gusto y nos emociona como votantes cuando hay una alternativa que por la razón que sea nos convence. Es padre ir a votar por una alternativa así. Yo voté así a favor de Cuauhtémoc Cárdenas en el 97, para jefe de gobierno, para que hubiera alternancia, por Fox en el 2000, en fin, por Calderón 2000, etcétera. Pero la verdad es que eso es inusual. Eso es inusual. En la mayor parte de las ocasiones, lo que ocurre es que hay una serie de opciones que no conocemos muy bien, que no nos importan mucho, que tenemos algo de información al respecto, y pues votamos por la que menos mala nos parece. Eso es lo normal y es lo correcto, es lo esperado. Entonces sí creo que, y para referirme a otro tema que está por ahí latente, el asunto del voto nulo, hay que entender que en algunas elecciones lo que importa es que haya un resultado y hay que decidirse entre alguno de esos dos resultados. Yo creo que está bastante claro, como lo dice Carlos. Aquí, si hay un triunfo muy favorable a Morena, va a haber un mayor deterioro de la vida democrática del país. No hay duda. Entonces, pues ciertamente a mucha gente le parece que no hay buenos candidatos, que todos los partidos chiquitos son pésimos, que Movimiento Ciudadano no va a ganar y que los otros están coaligados y no se comprende. Pues hay que elegir entre esas dos alternativas. ¿Por qué? Porque si se anula el voto, pues ese voto que se anula se descuenta y proporcionalmente le corresponde más al partido que tenga más votos, así de sencillo. Y nada más para aclararlo, porque a veces es útil el dato. Piensen ustedes que votan 10 personas y hay de esos 10 votos, 4 a favor del Morena, 3 a favor de la coalición de PAN-PRD, 2 a favor de Movimiento Ciudadano y 2 más a favor de, uno más a favor de alguno de los partidos chiquitos. Y es el punto tuyo que también hacías, Carlos, de qué pasa cuando los partidos chiquitos pierden ese registro, se descuentan sus votos. El efecto es el siguiente. En la primera votación, si todos los votos permanecen, Morena obtendría 40%. Si el último voto se anula, en lugar de tener 4 de 10, tiene 4 de 9. Entonces tiene 44%. Y el siguiente, en lugar de tener 30%, tiene 33%. Entonces le conviene relativamente más al que gana más. Entonces sí hay ocasiones en las cuales pues nos tragamos y así nos toca. Siempre en la vida las elecciones son así. A veces nos toca decir, bueno, de estas alternativas, ¿cuál es la menos peor? Y hay que elegirla. Y en el mismo sentido, Alejandro, tener claro, me preguntaba un estudiante, ¿y cuál es la propuesta legislativa del PRI, del PAN, del PRD? Les dije, no sé, y tampoco importa, porque lo que tiene que tener claro es que quien va a seguir siendo el presidente de México se llama Andrés Manuel López Obrador. El que va a tener la capacidad de iniciar leyes va a ser Andrés Manuel López Obrador. El que va a tener la capacidad de vetar leyes, si lograran pasar por un Senado donde tienen mayoría, es Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es una elección donde está en juego qué ofrece la oposición. Ese es un punto bien importante, Carlos, porque realmente se está votando un proyecto y una especie de antiproyecto.
No es entre dos. Pero más que ni siquiera es un anteproyecto, porque no te da para bloquear el proyecto. Porque si el presidente quiere legislar, aún si no obtiene la mayoría absoluta en el escenario optimista de Alejandro, va a encontrar suficientes aliados para sacar leyes en materia fiscal, en materia de políticas agropecuarias, qué sé yo. Lo que no tendría es la capacidad de modificar la Constitución. Y lo que está en juego en esta elección, a mi juicio, es un presidente que pudiera decidir cumplir su promesa de anular el INE. Y eso es para mí lo único que importa en esta elección. El presidente va a seguir siendo presidente, el programa de la 4T va a seguir siendo el programa de la 4T. La pregunta es si tendremos un régimen electoral, pues no controlado por... Colegas, creo que se nos está acabando el tiempo. Con su permiso, les leo la pregunta respondida por nuestros seguidores. Que, por cierto, les recuerdo la pregunta que hacemos. Búsquela en C Sociales Tech, en Twitter, que es la cuenta desde donde lanzamos la pregunta de la semana, de aquí Con su permiso. Y les preguntamos su pronóstico y el 73% de quienes respondieron estuvieron totalmente de acuerdo con mi propio pronóstico. Por debajo de la mayoría nos dijeron que obtendrían 13% mayoría absoluta, 13% mayoría calificada. Esa fue la pregunta de la... Pero Alejandro, el pronóstico de ellos es previo al tuyo. Entonces tú realmente los copiaste porque ya sabías cuál era su respuesta. Me sentí inspirado por mi público, sin duda, sin duda. Muy bien, colegas. Pues, ¿quién quiere echarse la pregunta que sigue? Beata, ¿tú quieres hacer la pregunta de esta semana? La pregunta para esta semana, nos gustaría consultarles a ustedes, nuestros seguidores, sobre cómo prevén que va a ser la jornada electoral y qué consecuencias tendrá para los resultados electorales. ¿Ustedes creen que la jornada electoral transcurrirá, uno, de forma democrática, pacífica, sin incidentes que podrían cuestionar resultados electorales? Dos, la jornada electoral tendrá incidentes que podrían cuestionar los resultados electorales. A esa pregunta, ojalá nos respondan y en breve veremos realmente cómo será. En la cuenta de C Sociales Tech de Twitter. Y si quieren cerrar con algún comentario, Carlos, Héctor. Pues yo uno muy sencillo, salgan a votar. Lo más importante es votar, que no decidan otros por ti. Voten de acuerdo a sus preferencias, pero por favor voten y voten. Crucen algo, no anulen su voto. Me sumo, Alejandro, vayamos a votar. O sea, yo creo que el cargo de conciencia por no presentarse este próximo domingo 6 de junio a votar puede ser enorme. Decía Barack Obama que las elecciones tienen consecuencias y creo que esta es una de esas buenas oportunidades para recordarlo y para salir a votar. Beata, ¿algún comentario de cierre? Pues ojalá todo transcurra bien, sin incidentes de violencia, porque el tema de violencia yo creo que es uno de los grandes temas de esa jornada, de esas elecciones, y esperemos que las fuerzas profundas nos permitan a todos los mexicanos votar en esa elección de forma libre y democrática. Seguro que sí, así será. Incluso en otras ocasiones ese ha sido el caso. Con su permiso, nos despedimos, vamos todos a votar y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amezquita. Productoras de Con su permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.